conferencia que dentro del programa Investigar Ceuta, que como sabéis realizamos el Instituto de Estudios Ceutíes y la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, va a impartir hoy Carlos Pérez Marín, plano guía del Valle de Zagora. Para la Biblioteca Pública de Ceuta es un placer, un honor contar hoy con vuestra presencia. Está con nosotros en la mesa el decano de la sección de Arquitectura y Bellas Artes, creo que se llama ahora mismo, como le cambiamos el nombre, tenía otro nombre, Alberto Beil, y por supuesto el conferenciante Carlos Pérez Marín. Yo creo que para la mayoría de vosotros Carlos no necesita presentación, pero en fin, vamos a hacer una pequeña presentación del conferenciante. Como sabéis, Carlos nació en Málaga en 1971, aunque prácticamente ha vivido buena parte de su vida, o la mayor parte de su vida en Ceuta. Estudió todos sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Ceuta, en el Colegio San Agustín. Luego cursó arquitectura superior en Sevilla. Es arquitecto desde 1997 y ha ejercido la arquitectura tanto en Ceuta como en otros lugares, ¿no? Fundamentalmente hoy nos acompaña por ser un experto en fortificaciones, en patrimonio histórico, en la arquitectura del patrimonio histórico, y ligado a esa actividad ha tenido multitud de trabajos y de puestos, ¿no? Ha sido profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la Escuela Nacional de Arquitectura de Tetuán, ha sido docente en el curso de gestión del patrimonio histórico, el caso de Ceuta en la Universidad de Granada, coordinador del programa de investigación Medina Lab en la Medina de Tetuán, coordinador de los trabajos de catalogación del ensanche de Tetuán, coordinador también de los trabajos de puesta en valor de Alcázar-Seguer, con las universidades de Miño, Granada, Évora y el Ministerio de Cultura de Marruecos. Ha sido asistente técnico de la empresa que se encargó de la rehabilitación de la Puerta Califal de Ceuta. ¿Qué? Bueno, coordinador o colaborador. Ha participado en numerosas jornadas de fortificaciones, jornadas de historia de Ceuta, mesas redondas. Es autor de trabajos sobre las fortificaciones no medievales del campo exterior de Ceuta. En concreto además rehabilitó, si no recuerdo mal, la de Piniés, la del fuerte de Piniés. Estuvo entre los descubridores de la Puerta Califal. Ha colaborado intensamente con el Instituto de Estudios Ceutíes en diversas actividades. De hecho, está propuesto en esta nueva elección que tenemos, está propuesto como candidato a miembro numerario del instituto por parte de la sección de arquitectura, que se celebrará los próximos días, elección que se celebrará los próximos días. Sí. Y bueno, luego ha sido autor, coautor de numerosísimos trabajos arquitectónicos, por decir algunos, el de la Plaza Mina o el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, y ha trabajado en muchísimas ciudades españolas y extranjeras, ¿no? Pues, en Ceuta, en Sevilla, en Valladolid, en Tánger, en Lyon, incluso en una ciudad polaca como en Gdynia, en fin. Ha tenido un importante número de intervenciones arquitectónicas ya dentro de la profesión, tanto como urbanista como arquitecto, ¿no? Y ya sin más, pues pasamos al conferenciante. Pues todo tuyo, Carlos. Hoy os voy a hablar del patrimonio. En teoría es el plano guía del patrimonio arquitectónico del Valle del Draa en Zagora. Lo que ocurre es que si alguien está buscando algún plano para llevarse, no existe planos en papel. Es un plano que se ha hecho en Internet, que está colgado en Google Maps y que se ha hecho para que el máximo número de personas puedan tener acceso a él, ¿no? No sé cuántos de vosotros, algunos sé que habéis estado por el desierto, pero bueno, os voy a hablar en general de la situación geográfica de este valle, de su importancia histórica y después de los principales elementos que yo considero que hay que destacar. Y después al final os enseñaré un poco el plano guía y cómo hemos llegado a él, ¿no? Estamos hablando de una región que, pese a que está a más de 1000 kilómetros de aquí, puede parecer muy lejos, ¿no? Pero realmente está mucho más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Una de las cosas que yo he aprendido trabajando en el desierto, no solamente sobre el patrimonio, sino muchos otros aspectos, es que para los nómadas las distancias y el tiempo no se miden de la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Yo conozco gente, tengo amigos que hasta hace 10 años, una vez al año, iban con toda la familia, con los 1000 camellos, con 3000, 4000 cabras, ovejas, e iban desde la zona de Merzúa hasta Ujda. Es decir, hacían 1200 kilómetros andando, ¿no? Y eso lo hacían
pues de todo, una vez al año, ¿no? Con lo cual, para nosotros ir en coche a esa zona, que son como 10 horas, yo la verdad es que ya estoy habituado, ¿no? Estamos hablando del Valle del Dra, se sitúa en lo que algunas personas denominan las regiones presaharianas. Es curioso porque algunas veces la gente me pregunta ¿cuándo empieza el desierto? O sea, cuando atravesamos Tishka para ir de Marrakech a Ouarzazate, ya estamos en el desierto. Cuando llegamos a Ouarzazate ya estamos en el desierto, pues todo depende de lo que consideremos el desierto. Si es una zona donde hay dunas, evidentemente no estamos en el desierto. Ahora, si hablamos de una zona donde hay poca concentración de población, pues entonces sí, ¿no? Y toda esta zona, la verdad es que ha sido bastante importante a lo largo de la historia. Estamos hablando del Valle del Dra, que era uno de los dos ejes de acceso desde el Sáhara. Desde el Sáhara hacia la parte norte de África. Una vez se realizaba se empezaba en el oasis de Mhamid, que es el último del Valle del Dra, y el otro se realizaba por Guelmim, más concretamente la antigua ciudad preislámica de Nul Lamta, que hoy en día está junto al oasis de Asrir y de Tirmart, donde también trabajamos, pero en otro sentido. Entonces, las caravanas que llegaban desde Mali, pero también desde Sudán, llegaban con toda la mercancía y eran distribuidas no solamente por todo Marruecos, sino que incluso también llegaban hasta Ceuta, ¿no? Hay que destacar que, por ejemplo, los almorávides, cuando toman Zagora, después de haber tomado Rishani, antiguamente conocida como Sijil Masa, pues están empecinados en tomar Ceuta para poder asegurar todo ese eje. Podríamos hablar o decir como si fuera las autopistas de hoy en día, ¿no? Para poder asegurar que la mercancía llegara bien hacia Ceuta y después hacia Europa. A lo largo de los años después esto va evolucionando, al igual que las rutas van evolucionando en función también de todos los problemas que puede haber entre las tribus, entre las diferentes dinastías. Estos planos, que son de Jacques Meunier, es un francés que estuvo trabajando entre los años 30 y 50 en todas estas regiones presaharianas, son muy interesantes, ¿no? Ahí veis cómo está Nul Lamta, que es la ciudad al que os hablaba, y cómo aparece Ceuta, ¿no? Hay ocasiones en que también, debido a todos los problemas relacionados con la piratería en el Mediterráneo, los países europeos se ven obligados a buscar rutas alternativas, ¿no? De hecho, de ahí el interés que muchas de las plazas tomadas por los portugueses a partir del siglo XV pues, se convierten en puertos con una gran importancia para Marruecos, pero también para España, para Portugal sobre todo, e incluso para Inglaterra, ¿no? Como decía, estas caravanas llegan hasta Sudán. De hecho, hay algunas crónicas en las que hablan no de los esclavos, que los esclavos llegarán después con las caravanas, pero sí hablan de guardias personales, guardias pretorianas de ciertos sultanes del sur que contrataban a gente de Sudán, pero también del Andalus, para poder tomar sobre todo la gran ciudad codiciada podemos decir, entre el siglo XII y el siglo XVI, que era Marrakech, ¿no? Es curioso porque en el Valle del Dra, en el siglo XVI, en la época de los sadíes, que son originarios de esa zona de allí, pues decidieron que ir a Tombuctú, que por qué tenían que dar todo ese rodeo por la costa. Cuando se iban en camino recto, pues hacían un tercio del recorrido, ¿no? Y todo eso implicó una serie de trabajos de ingeniería, lo que llaman las getaras, para poder llevar el agua subterráneamente y poder abastecerse. Los que ya habéis estado en el Valle del Dra algunas veces habéis oído hablar de Tombuctú, o habéis visto incluso algunas señales de Tombuctú, y eso puede parecer que es algo como que se hace para los turistas, ¿no? Yo tengo amigos en Mhamid que me han contado, de hecho tengo un vídeo subido en YouTube, me han contado el camino, las diferentes etapas a seguir para llegar a Tombuctú. Y que de hecho tiene familia en Tombuctú, ¿no? Y es un sabio, Mokhtar es un sabio del desierto, y él, cuando él podía hacerlo, prácticamente hasta que cerraron la frontera con Argelia, tardaban 45 días en ir a Tombuctú, ¿no? Es decir, y también hoy en día la cultura, sobre todo del último oasis de Mhamid, culturalmente ellos me dicen que se sienten mucho más próximos con Mali y con Mauritania antes que con Rabat, incluso en Casablanca. Y eso se nota en las músicas, que son músicas más de tipo del grupo Tinariwen, o incluso con las danzas que hacen las mujeres saharauis, como es la Guedra, ¿no? Es decir, que realmente también estamos hablando de una zona que a mí especialmente me interesa porque como arquitecto y como ceutí en una ciudad
en la que, al contrario de lo que ocurre en Andalucía, el patrimonio islámico no pertenece solamente al pasado, pertenece también a nuestro presente, ¿no? Y en algunas ocasiones, dado que estas regiones han sido pues, la cuna de dinastías, la Almohade no es del Valle del Dra, pero es justo de al lado, en otra parte de la zona de Tarudán, ¿no? Entonces, hoy en día hay gente que sigue viviendo de la misma manera. Y hay técnicas constructivas, técnicas de riego que se siguen utilizando, y es como poder volver al pasado, ¿no? El Valle del Dra se llama así por el río Dra, que es el río Odara, que es el río más largo de Marruecos y que comienza en el Alto Atlas y que desemboca en Tamtán. Pero lo que es el Valle del Dra, que es lo que veis señalado ahí, que empieza la primera población, la más importante, de Agdez, y la última es en Hamid, estamos hablando de 200 kilómetros. O sea, 200 kilómetros de palmeral, donde después encontramos hoy muchas de las construcciones nuevas que se hacen y de las aglomeraciones nuevas están en el borde, pero si nos ceñimos a los alcázares, alcazabas y zahuías, la inmensa mayoría están en el interior del palmeral. De 6 palmerales en concreto estamos hablando. Estamos hablando del primero, que es Mezquita, después Tinzolín, después tenemos Ternata, Fezuata, Catawa y por último en Hamil, ¿no? El medio físico es fundamental. Si os muestro el plano del valle, veréis que hay zonas donde el palmeral es mucho más ancho que en otras zonas. Eso es fundamental a la hora de entender cómo hay palmerales, como por ejemplo en el primero, donde todos los alcázares están en el borde. Que a priori uno puede pensar, claro, es más lógico estar en el borde, un poco en alto, para protegerse y para poder vigilar. Solamente hay un alcázar que está dentro del Haya. Sin embargo, si nos vamos a Quetawa, los 68 alcázares, alcazabas y zahuías están en el interior del palmeral. Y lo cual supone, ya no solamente desde el punto de vista de patrimonio, pero cuando yo les comento a mis colegas europeos, si conocen alguna ciudad en Europa donde puede haber 30 aldeas dentro de un bosque, ninguno lo conoce, ¿no? Y no solamente es eso, sino que la gente vive del palmeral y vive con el palmeral. Y hace que, por ejemplo, la diferencia de temperatura entre vivir dentro y fuera son hasta de 6 grados centígrados. O sea, estamos hablando de que todo lo que escuchamos ahora, porque está muy de moda, hoy se aprobó el plan general, hablaban de la ciudad, crecimiento sostenible, ¿no? Eso son historias. O sea, si queréis aprender, yo mi consejo, si queréis aprender lo que es el desarrollo sostenible, de verdad, hay que ir allí, a esta zona, y ver cómo la gente es capaz de construirse casas con lo que tiene, ya no solamente alrededor, sino en su propia parcela. Lo único que necesitan es tierra, los troncos de palmeras, que además sirven para tener las palmeras, el palmeral en buenas condiciones y evitar los incendios en zonas donde en el Valle del Dra la temperatura media durante los 3 meses de verano estamos hablando de 45 grados y sin embargo ahí no hay incendios, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del contemporáneo es un caso muy, muy, muy interesante. Si hablamos del urbanismo, no existe la palabra, es curioso, no existe en español la palabra urbanismo oasiano, sin embargo en francés y en inglés sí que existen, ¿no? Pero tiene sus propias características y viene dada por el clima, vienen dadas también por el valle o por los valles y también por las guerras que ha habido entre las diferentes tribus. Encontramos alcazabas, encontramos alcázares y encontramos zahuías. Hay otro, podemos establecer una cuarta clasificación que corresponderían a los nómadas, que hoy en día aún existen nómadas, pero tienen restringido debido a la frontera su movimiento. Las alcazabas, hay cierta polémica si cazaba en árabe quiere decir lo mismo de lo que realmente soy. Para entendernos, las alcazabas son casas señoriales, que dependiendo de la importancia de esa familia, pues podían ser simplemente pues, una pequeña construcción con 4 torres o puede llegar a ser incluso una ciudad, ¿no? Como en el caso de estas de la Casbah o la Otman, que además tiene un pequeño hotel en el que podéis tener la sensación de lo que significa vivir dentro de una edificación de ese tipo, ¿no? Hay otras que no son una alcazaba, sino que es un conjunto de alcazabas, como esta que curiosamente se llama Almacén. Aparte de que esta es bastante impresionante, aunque está completamente abandonada, es curioso porque también a mí me sirvió para darme cuenta de que muchas veces tendemos a simplificar en exceso la historia. Y que cuando se habla de las dinastías, rápidamente señalamos una mancha en un plano para ver cuál era la zona de ocupación.
En esta alcazaba, en el siglo XVI, esta está a 50-60 kilómetros de la ciudad considerada como el origen de la dinastía saadí, que fue de las más importantes de Marruecos en el siglo XVI, que tuvieron su capital en Marrakech. Pues bien, esta tribu le hacía la guerra a la tribu de este otro de los saadíes. Y además no se la hacía, digamos, a campo abierto, sino que tenía pactos con los portugueses en Agadir, con lo cual eran aliados a la hora de intentar frenar los intentos de los saadíes para tomar Zagora. Es decir, que todo es mucho más complejo. Bueno, los historiadores de aquí sabéis también cómo los saadíes, pues bueno, tenían su competencia con los meriníes y entonces lo llegaban a pacto también con los españoles. Bueno, es todo muchísimo más complejo, ¿no? Y es más complejo, entre otras cosas, también por la cuestión tribal. Y de hecho la cuestión tribal yo diría que es el principal problema de muchos de los males que tenemos hoy en día, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Porque ni se ha estudiado, ni se ha entendido, ni ganas que hay de hacerlo. En Rabat, en Marruecos concretamente, Rabat, todo el tema de las tribus prefiere que se estén peleando entre ellas, aunque sean por disputas pequeñas, antes de que se pongan de acuerdo y que empiecen a pedirle cuentas, ¿no? En el Valle del Dra, Al-Idrisis, si os suena Al-Idrisis, ya visitó la zona y entonces hacía una pequeña descripción, entre ellas hablaba de cómo los primeros moradores del valle, los Drawa, que viene del río Dra, siempre han estado ahí y sin embargo las primeras tribus que empezaron a establecerse allí fueron los hebreos, que la primera oleada en el siglo XV a.C. se establecieron allí y después llegaron, en época cristiana, llegó una segunda oleada. Llegaron a tener un reino hebreo hasta el siglo XIII en la zona de Fesuata y de Quitagua. O sea, imaginaros, si hablamos de que los almohades eran extremistas, ¿cómo unos extremistas de esa época iban a consentir reinos judíos dentro de su propio territorio, ¿no? La verdad es que los hebreos, que hoy en día sigue habiendo, ahora después enseñaré algunos alcázares que siguen teniendo nombres hebreos y que siguen manteniendo sus sinagogas, ¿no? Y algunas incluso en buen estado. Son fundamentales para entender la historia, sobre todo las caravanas, porque fue con la llegada de los hebreos en donde empezaron a explicarle tanto a las tribus nómadas que aparecían por allí como a los que ya estaban establecidos los drawas la importancia del comercio. Se dedicaban a acuñar también las monedas, no solamente para esa zona, sino también para otros reinos, incluso creo que de Al-Ándalus, ¿no? Volviendo al tema de las alcazabas, hay algunas alcazabas que no son las típicas que podemos ver en ciertas publicaciones y que de hecho no se distinguen en casi nada de los alcázares, como pueden tener el mismo sistema viario que un alcázar con esas calles que se van haciendo más pequeñas y con menos iluminación. La última alcazaba que os traigo, aunque esté en el estado que está, es la casba de Al-Alush, que llaman también la casba de la alcazaba de la Legión extranjera. Es del siglo XVI y está en Hamid. Fue la aduana de las caravanas. Las caravanas cuando llegaban de Mali y de Sudán, el primer sitio donde tenían que llegar para pagar los impuestos es allí. Además del interés histórico, desde el punto de vista constructivo, de los más de 300 alcázares y alcazabas que he visitado en el Valle del Dra, es el único en el que he encontrado no solamente revestimiento de arenas y de cal, sino que el tapial, los muros de tierra, están hechos también con cal. Algo que sí es más normal ver en otros sitios, aquí en Ceuta, en la muralla de Merinides, pero también en Marrakech y en Meknès. Pero sin embargo, prácticamente en el sur se utiliza muy poco la cal, porque tampoco había hornos de cal y era complicado. Aunque sí es cierto que la estabilidad era muchísimo mejor. Los alcázares. De alcazaba estamos hablando de que había unas 26, ¿no? De alcázares hay más de 200. O sea, y son elementos realmente impresionantes. Normalmente el alcázar era unidades independientes, eran casi no diré como mini reinos, ¿no? Pero eran autosuficientes en cuanto a subsistir en ese entorno, pero también en cuanto a cómo se organizaban, ¿no? Normalmente el alcázar se organizaba en torno a una asamblea y la asamblea era la que tomaba todas las decisiones, desde quién se ocupa de la vigilancia, desde el tema del riego, que es muy importante y que hoy en día se sigue haciendo el riego siguiendo, digamos, estas
estas leyes que tenían ellos mismos. Las cuestiones religiosas también eran decididas por la asamblea. Era realmente bastante interesante. ¿También por qué? Porque hablamos de tribus, pero realmente están las tribus, están los linajes, están las familias, están las subfamilias, es decir, es todo bastante complejo. Y eso hace que prácticamente los alcázares se suelen asociar a una o a dos tribus como mucho, ¿no? En este caso tenemos Tamnugalt. Tamnugalt, que es prácticamente el alcázar más importante que hay al principio del valle. Hay una película, El cielo protector de Bertolucci, que tiene imágenes rodadas en los alrededores y es un sitio realmente espectacular. Y este alcázar, que prácticamente está en un 70% abandonado, pero sin embargo mantiene la casba del Caid. El Caid de Tamnugalt fue muy importante porque fue un contrapeso a un personaje clave de la historia marroquí, el Pachá de Marrakech, de Al-Thani el-Glaoui, que tenía su sede prácticamente en Teluet. Teluet, si los que hayáis estado en Ait Ben Haddou, pues en ese mismo valle, el Valle del Unila, si continuamos, llegamos hasta ahí. Pues prácticamente eran los dos poderes que intentaban ejercer el control de todas estas zonas, ¿no? Pues la Casbah al-Caid también se puede visitar y se puede dormir. Además, su propietario Hassan es una persona encantadora y tiene partes que son del siglo XVI, como el hammam. Tiene una serie de patios pequeños que aparentemente son individuales, pero que están interconectados y tienen una visión, porque también en algún momento dado también Tamnugalt era una zona donde las caravanas tenían que pagar el peaje para poder cruzar a Marrakech. Había un barrio judío, el Mellah, que todavía existe, pero está completamente abandonado. Y es uno de los sitios más fantásticos, ¿no? Otro de los alcázares que quiero mostrar es el de Ait Hamoud Said. Parece que es una cava, pero realmente son dos cavas, una al interior y otra al exterior, y tiene una situación privilegiada sobre un promontorio para controlar no solamente el curso del río Draa, sino también todo el curso de las caravanas. El esquema de los alcázares suele ser el mismo, pero después el resultado varía enormemente. Estamos hablando de que, como mínimo, tienen una puerta de entrada. Esa puerta se puede convertir en 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño de ese alcázar, y normalmente esa puerta directamente es a un espacio público, a una plaza, en el que están situados además los edificios públicos, que como mínimo es la mezquita, y después se puede añadir otra serie de edificaciones, como pueden ser los baños públicos, o para la guarnición, para muchas otras cosas. A partir de ese espacio aparece un eje principal, que suele estar restringido, digamos, a los extranjeros, entre comillas. Y de ese eje salen perpendicularmente una serie de callejuelas que después puede tener, si se complica más la cosa, otras calles perpendiculares, ¿no? En este caso, el alcázar de Ajeluf, ese eje principal realmente se corresponde con la topografía, se corresponde con un pequeño curso de agua que hay, ¿no? Y está muy, muy abandonado, pero también es curioso porque ahí vemos ese eje, digamos, principal tortuoso, pero no nos encontramos con una masa, digamos, de tierra perforada por una serie de callejuelas, sino que son una serie de bloques que algunas veces me entran ganas de hacer un fotomontaje y ponerlo todo de blanco y parece como si fuera arquitectura de hoy en día, ¿no? Tiene algunas casas en el interior impresionantes, ¿no? En otras ocasiones los alcázares siempre estamos en Tinsulín, y algunas veces están en lo alto, algunas veces están en lo bajo. Hay muchas cuestiones todavía por resolver. El tema de las puertas, ¿la puerta dónde da? Es que da el palmeral, da la parte de atrás, da la parte, digamos, norte, da la parte sur. Pues yo me he encontrado de todos los casos, ¿no? Y posiblemente no habrá que mirarlo desde un punto de vista militar, quizás simplemente habrá que mirarlo desde un punto de vista de por dónde pasaban las caravanas, ¿no? El punto militar tiene que ser importante. En Tinsolín, aparte del alcázar que fue rehabilitado en los años 70 por la UNESCO, yo destacaría sobre todo la alcazaba. La alcazaba que está exenta y que tiene un patio porticado en tierra, que siempre pensamos que la arquitectura en tierra es muy masiva, que siempre son muchos arcos, y sin embargo aquí encontramos como podemos encontrar otro tipo de estructura con otras posibilidades, ¿no? Tisergat es un ejemplo de traza muy clara y muy rectilínea,
en el que también yo hago publicidad también a todas esas personas que me han acogido y me han permitido hacer este trabajo y me han dado de comer y me han puesto precios muy especiales, pero en muchos casos, como también ocurre en Tisergat, es que uno tiene la oportunidad de vivir, porque no es lo mismo pasear por allí que quedarte una semana, hablar con la gente y visitar la fortificación, como en este caso, con sus caminos de ronda, que es muy interesante. Era Al-Idrisi el que comentaba en sus crónicas que la mayoría de los alcázares tenían un foso alrededor de las murallas. Yo no sé si será cuántos alcázares él habrá visitado, pero también es cierto que esos fosos de tierra es muy fácil que se vayan rellenando. Yo he encontrado dos. Uno de ellos es este, que pese a que esté en muy mal estado, es de los pocos donde tiene una decoración que se asemeja más a lo que estamos acostumbrados, digamos, en el norte de Marruecos. Este alcázar fue para el hijo bastardo de un señor que quizá os suene, Muley Ismail. Pues Muley Ismail le hizo este alcázar como regalo a su hijo bastardo. Está en unas condiciones, está completamente en ruina y es una pena porque toda esta decoración es fantástica, ¿no? Uno de mis alcázares favoritos, Astur, que además se sale un poco de la línea. No estamos hablando de un alcázar que tiene una serie de espacios públicos en el interior, sino que estamos hablando de un recinto amurallado que contiene alcázares, pero también contiene parcelas del palmeral. Y eso hace que este palmeral sea también, o sea, este alcázar sea también autosuficiente. Este alcázar es uno de los dos centros actuales de producción de cerámica, el otro está en Tamgrut, técnicas que generalmente venían de Mali. Otro ejemplo más de cómo la cultura del otro lado de la ribera sur del Sáhara tiene su influencia hoy en día. Algunos cuentan que también Astur era uno de los sitios donde las diferentes familias de tribus se iban aproximando y iban esperando hasta conformar una caravana que pudiera cruzar o a Mali o a Sudán. Algo que solían hacer, sobre todo en Sudán, solían hacerlo una vez al año, no más, ¿no? Porque era bastante tedioso. Eso hace que esas calles que hemos visto en otros sitios, que son muy estrechas, con edificaciones a los dos lados, en Astur se convierte prácticamente en una muralla y al otro lado lo que tenemos es el palmeral, con esos muretes que no son defensivos, es para impedir que los animales entren en las parcelas, ¿no? Después sí, la zona del Alcázar, digamos, ya es más típica. Justo después de Zagora tenemos Amzru, que es uno de los que tiene la sinagoga todavía, y es un caso que en 2012 y en 2013, cuando bajaba con mis alumnos de Tetuán, hemos estudiado porque, pese a que aparece este plano, realmente el Alcázar se ha ido construyendo en cinco fases diferentes, y he tenido la oportunidad incluso de visitar como 10 o 15 casas, desde el sector más antiguo, digamos, hasta el más moderno, ¿no? Y eso me ha permitido ver esa evolución de cómo vive la gente en estos sitios. Evidentemente hoy en día pues, el lienzo de muralla y las torres han sido ocultados por nuevas construcciones, pero ese eje que atraviesa diagonalmente el Alcázar, pues la verdad es que es espectacular, no hay apenas ventanas, lo único que encontramos es una serie de puertas que dan lugar a esos callejones en el que alguna gente cuando visita aquello por primera vez hay pobres que no tienen ventilación, no tienen iluminación, pero hay que pensar que estos alcázares eran fortificaciones, las familias iban creciendo, los miembros iban aumentando y hacía falta aumentar la superficie de la casa. Generalmente en casi todos los sitios las dos casas que están a ambos lados de la calle tienen un acuerdo para que la mitad de la calle lo ocupe una familia y la otra mitad la ocupe la otra, ¿no? Pero es que desde el punto de vista climático es fundamental para poder resistir los veranos allí. De hecho hablamos de calle, pero cuando hace calor la gente prácticamente, los niños juegan allí y no juegan en las calles como las que hemos visto anteriormente, ¿no? En Tamgrut, que es el alcázar que vemos después y de los más conocidos desde el punto de vista turístico, es muy interesante porque es la sede de una de las zahuías más importantes, la zahuía naziría, y más influyentes de esa zona. Pero también es porque en el siglo XVI, durante la dinastía Saadí, decidieron convertir ese sitio en un sitio de reflexión y de propagación de la cultura. Y de hecho crearon una biblioteca. El edificio actual no es
no es antiguo, es contemporáneo, pero tiene el libro del siglo XI, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? Entonces, si algunos, incluso en esas regiones, piensan que es una zona pobre, donde no hay cultura, nada más que hay folclore, es mentira, porque ya desde siglos remotos había un interés por la cultura, ¿no? El Alcázar está bastante ocupado, pero también está un poco alterado, y prácticamente el edificio de la Zahuilla, donde está enterrado uno de los santones, más la biblioteca, muchos interés no tienen, ¿no? En el último Palmeral encontramos esos dos, bueno, dentro de los 68, tampoco os puedo hablar de todo, pero destacaría tanto Beni Hayyun, que tiene un nombre hebreo, que tiene varias mezquitas, pero también tiene una sinagoga que está prácticamente en uso, que tiene la plaza interior, por ejemplo, esas puertas que veis no son puertas, son las entradas a todos esos callejones, ¿no? Y que son sitios, en este en concreto, el hecho de que esté bastante ocupado hace que el aspecto sea completamente diferente que a uno que esté en ruina. O este de Beni Smith, donde ese eje central no es tan eje, sino que prácticamente es una calle, ¿no? Y que si yo no enseño nada más que la foto, no sabíais que es el eje principal, después con todas sus callejuelas, pero cuando la casa es mayor, incluso dentro solemos encontrar plazas más pequeñas, ¿no? Y prácticamente el último alcázar es además el último del valle, ¿no? O el primero, si se viene de Mali, que es en el palmeral de Mhamid. Al final hablaré rápidamente, pero si os fijáis en muchas de esas fotos aparecen las acequias, ¿no? Las acequias tienen mucho que ver con la configuración espacial y urbanística del palmeral, pero también de los alcázares, ¿no? El eje principal de Mhamid, con entradas que son puertas que parecen, o espacios de entradas que parecen diseñados por arquitectos, y todo lo contrario, ¿no? Y afortunadamente, o calles que están semicubiertas y que protegen a sus habitantes. Todos estos alcázares tienen además un doble problema, no solamente es el abandono, no voy a explicar aquí qué es lo que ocurre. En el Facebook y en la página web de Marsandra hay informes sobre muchos de estos aspectos, como las viviendas, pero uno de los problemas que tiene es también el tema de la desertificación. Por eso, y de hecho, en Mhamid, en la parte nueva, prácticamente es como si una ola de arena estuviese cubriendo todo. En Mhamid, en Oulad Mhilla, ocurre lo mismo. Las dunas que llegan del sur prácticamente ya están entrando dentro del Alcázar, y si no se pone remedio, el Alcázar dentro de 10-15 años desaparecerá por completo. Pese a que no es un Alcázar, y cronológicamente sería el primero que debería haber enseñado, pero esas piedras que veis por ahí, con esta vista fantástica sobre el palmeral de Ternata, no son piedras que han llegado allí naturalmente, son la demolición, digamos, natural de una ciudad almorávide que construyeron en el siglo XI. En los años 50, Meunier estuvo excavando, y se puede andar por allí y ver la cerámica, y es cerámica que después, como Fernando me contaba y le enseñaba a algunas, son prácticamente del siglo XI, del siglo XII, y están por allí, pero expuertas. Nadie se preocupa de eso. Otra cosa, porque los arqueólogos en todas estas regiones se dedican a la prehistoria, ¿no? Pero pocos a algo a fecha más cercana. La zahuía, hay 5 zahuías de las 40 zahuías que hay en el Valle del Dra, hay 5 que son las principales. Una de ellas es la de Timmasla. Las zahuías eran realmente centros de poder, ¿no? No hace falta que os recuerde que incluso la dinastía actual pues proviene de los shorfas alawitas, ¿no? En el Valle del Dra había shorfas alawitas, había shorfas idrisíes, y había también los marabatíes, ¿no? Generalmente las zahuías, en contraposición con las alcazabas y sobre todo con los alcázares, no estaban amurallados, no tenían torres, porque eran gente que era muy respetada, y lo que hacía era la mediación entre los conflictos de las diferentes tribus, ¿no? Entonces eso hace que su arquitectura y su urbanismo sea un poco diferente. La otra gran zahuía, Sidi Saleh, que está en la palmeral de Quitagua, es impresionante, está prácticamente ocupada, todas están en torno, evidentemente, a un morabito.
y merece la pena visitar, con muchas plazas asociadas a la aparición del agua, sin ningún tipo de torre ni de murallas que los protejan, ¿no? Otras zahuillas, para mí, desde el punto de vista arquitectónico, son interesantes de cómo se adaptan, por ejemplo, al terreno, ¿no? Como al Cadilla. Sin embargo, siempre hay las excepciones. Ahí en el Palmeral de Quetagua hay 2 zahuillas que están fortificadas. Es cierto que esta de Muley Sherif, Alfucanilla, tiene un camino de ronda con una muralla más bien baja, pero sin embargo, la que está justo al lado, nadie diría que se trata de una zahuilla, sino prácticamente de una alcazaba. Y de hecho, fijaros la puerta de entrada que tiene, ¿no? Es que ni siquiera tiene una gran puerta defensiva, ¿no? Es una manera también de mostraros, como ocurre ahora cuando os enseñan las puertas, de que realmente es muy complicado establecer una serie de esquemas, ¿no? Sino después las circunstancias se van modificando, ¿no? Las puertas, que siempre uno piensa que las puertas en el mundo islámico suelen tener una entrada en recodo, pues aquí ahora veréis que no es tan sencillo, ¿no? Y tampoco depende de que si el alcázar o la alcazaba sea más grande o más pequeño, para que la puerta sea más grande, más pequeña, con más decoración, menos decoración, un recodo, 2 recodos, 3 recodos. O sea, es un tema para estudiar con tranquilidad. Este de Tandugal tiene un ingreso directo y además da a una, digamos, calle pequeña, ¿no? Tacatarte es uno de mis alcázares favoritos junto al Palmeral. Y es pequeñito, pero tiene una puerta con una decoración bastante rica, ¿no? A veces la complicación no viene la complejidad no viene de la fachada, sino que viene del interior. Pero simplemente por una cuestión funcional. O sea, hay que hacer una puerta, después hay solamente 2 caminos y se generan una serie de espacios que también, desde el punto de vista contemporáneo, me parece muy interesante, porque tienen resuelto a la vez cómo el agua sale del alcázar, haciendo esa especie de bancos que tienen laterales, que sirven también algunas veces para andar, pero también para que la gente se siente. Y hoy en día, en muchos de los alcázares, cuando los visita la gente, sobre todo si hace calor, está en estos sitios, y los jóvenes están en estos sitios en vez de estar en la plaza o en otros lugares, ¿no? Puertas que son elementos que están avanzados, como son todos estos casos, o incluso aparentemente no están avanzados y están completamente atrasados por la muralla, pero si os fijáis, prácticamente esa puerta ha tenido como 2 lienzos de muralla que se le han añadido a los lados, ¿no? Es muy complejo determinar las diferentes evoluciones de toda esta alcázares, sobre todo los que están construidos en tierra, porque cuando tenemos diferentes tipos de fábricas es más fácil al menos distinguir que son diferentes. Otro tema de qué época son. Pero ¿qué ocurre con una construcción que está hecha en tierra y que se puede demoler o se puede venir abajo y el mismo material te lo vuelven a construir? Si le hacemos la prueba del carbono al material, el carbono te puede decir que esa cerámica o que esa piedra son del siglo XIV, pero a lo mejor ha sido reconstruido todo en el siglo XIX, ¿no? En Marrakech, hace 2 semanas, en otra conferencia, coincidí con un arqueólogo granadino, Pepe Torres, que está trabajando en Marrakech, en los jardines de Dagdal, y me hablaba de que muchas veces ellos utilizaban los mechinales de las murallas, miran si hay algunos restos de madera, que es la utilizada para hacer los andamios, bueno, y los encofrados utilizados. Y entonces esa madera es la que te puede dar una idea aproximada de la época. Pero de todos estos alcázares, cuando veáis el plano guía, prácticamente, vamos, no hay ningún tipo de fecha, porque ni siquiera el arqueólogo que trabaja para el Ministerio de Cultura en el CERCA y que me ha proporcionado bastante información y que además es el encargado de los proyectos de la UNESCO, tanto en Mauritania como en Mali, te puede establecer una datación. Hay ciertos elementos que sí, o ciertas noticias, pero es un trabajo que está por hacer, ¿no? Algunas puertas parecen simples, entramos a un solo espacio y después nos encontramos con esta otra muchísimo más importante, ¿no? Que además detrás tiene pues otro espacio, ¿no? O sea, multitud de esa variedad con... no os voy a entretener con todo esto, pero para que veáis la variedad tan impresionante que puede llegar a ver, ¿no? Esa evolución también hace que a veces esos espacios públicos pero cerrados pues se hagan delante de los antiguos, pero es que detrás seguimos teniendo el otro y seguimos teniendo unos espacios con dobles recodos, ¿no? O a veces las puertas, si se trata de zahuilla, pues como esa que os mostraba antes,
pues esa que veis ahí a la izquierda, pues muchísimo más sencilla. Tiene un espacio que da a una plaza y que después da a otra puerta, ¿no? Otro de los elementos que hay que destacar son las mezquitas. No he contado exactamente, pero teniendo en cuenta de que hay una por Alcázar y por Alcazaba, que después hay algunas que tienen 3 y 4, estamos hablando de unas 350 mezquitas, ¿no? Ahora mismo es prácticamente el elemento de patrimonio que más está sufriendo, porque el Ministerio de Asuntos Islámicos, el Hapuz, después de la caída o de la caída de un minarete de la Medina de Meknès, que mató a 40 personas, creo que fueron, en 2010, decidió prácticamente prohibir el rezo en todas las mezquitas hechas en tierra, ¿no? Y eso está generando que muchas, aunque estén en buen estado, pues se estén prácticamente abandonando, donde se estén construyendo nuevas mezquitas que nada tienen que ver ni con la cultura ni con la arquitectura del lugar. Hay que destacar que de las más de 350 mezquitas que hay, solamente había 5 con minaretes. El resto, como esta, ninguna tenía minarete. Eso es lo más alto a lo que podía llegar y simplemente es para poder iluminar el mihbar. Algunas han perdido prácticamente todo, pero otras siguen estando intactas y siguen siendo igualmente de apasionante tanto los espacios para rezar como también los espacios para las abluciones e incluso los espacios para calentar el agua para las abluciones, ¿no? Que llegan a ser bastante espectaculares. Y aunque sean modernos, da igual. Al final también lo que uno tiene que quedarse no es si está hecho en tierra o en hormigón. En algunos casos se mantiene una cierta filosofía de protegerse del calor y por tanto del sol, de hacer pequeñas aberturas y de lograr espacios que invitan, digamos, al rezo. Aunque, como en este caso sea, este caso, el de Tazrut, cerca de Tamgrut, es un espacio que a mí me dejó fascinado y donde esos arcos están hechos con ladrillos y tienen toda la pinta de ser al menos del siglo XVI, sino antes, ¿no? Las mezquitas las siguen utilizando, no me dejaron entrar a verlas, pero las mezquitas son elementos también muy sencillos como este. Esto es la mezquita de Tinzurín, ¿no? Y que en el interior tiene cierta complejidad con los arcos, ¿no? Estamos hablando de edificios muy racionales donde, bueno, si tiene que aparecer una deformación en el muro para poder rezar y las ventilaciones, pues no hay ningún tipo de problemas, ¿no? No solamente hay arcos, también algunas veces, sin embargo, hay pilares y vigas de madera. Esta mezquita está a punto de abandonarse, o como la de Tinsolín, donde vemos en la fachada que al lado de la puerta, el espacio que vemos a la izquierda es ese espacio del que yo os hablaba para poder calentar el agua y para que la gente lo pueda utilizar, ¿no? La fotografía que tengo de ahí no es muy buena, ¿no? Pero cuando hablamos de si es necesario tener un alminar o no es necesario tener un alminar, si os fijáis en esa foto, hay un elemento que hace las veces de alminar, ¿no? Porque no hay que olvidarse que el alminar lo que servía simplemente para que el muazzin pudiera subir arriba y poder hacer el canto de la oración. Hoy en día, en muchos de los casos ya no suben, tienen ese elemento, ¿no? Si bien es cierto que el alminar se ha convertido en un símbolo de poder, ¿no? Como os decía, había 5 minaretes hechos en tierra. Hoy en día quedan 3 y hace poco ha desaparecido un cuarto. Yo creí que este era otro, porque ahí vemos el alminar de la mezquita nueva, pero la torre esa que vemos ahí yo creí que era también uno. Y es de una mezquita que se sigue utilizando. Algunas veces la antigua mezquita se utiliza para las mujeres, ¿no? Y se construye una nueva para los hombres, ¿no? Lo que mantiene muchos de estos elementos, como en este caso, es el pozo de agua, que es lo que hace que la gente siga utilizándolo y es lo que impide que el Ministerio de Asuntos Islámicos los cierre a cal y canto, porque si no, en algunas ocasiones la gente no tiene opción de obtener el agua, ¿no? De los 3 minaretes que quedan en pie, uno es el de Timmasla, que tiene al lado una zahuilla. Es una mezquita de las más interesantes que hay, ¿no? Y también desde el punto de vista arquitectónico es pero que muy contemporáneo. Una vez me recuerda a las torres de las iglesias que decía Alejandro de las Sotas en los poblados de colonización, ¿no? La otra es la de Amsru,
que también es un caso bastante atípico, está cerrada, y está cerrada porque tiene unas fisuras que prácticamente si se arreglan la gente puede acceder a ella y rezar, en vez de salir a una que tienen de hormigón, fuera de escala, donde hace frío en invierno, donde hace calor en verano, y algunas fisuras que si se tardan en reparar, pues irán aumentando las deficiencias y las patologías y hará haciendo que vaya desapareciendo, ¿no? Y el otro que queda es este de Nazarrat, aunque bien en los años 80 fue rehabilitado e hicieron una estructura de hormigón en el medio, pero lo que es el cerramiento sigue siendo de tierra, pese a que la mezquita que han hecho delante es prácticamente nueva. Es un ejemplo también de las influencias de Mali, ¿no? Porque esa geometría más propia de Mali que de esa zona de Marruecos, ¿no? Y esta es la de Ait Isful, que hasta el año pasado era así, tenías un minarete muy pequeño en la parte de atrás, oculto, y hoy en día lo que nos encontramos es con esto justo delante, ¿no? Hace unos meses vino una profesora de la Complutense a presentar el libro sobre las mezquitas del Andaluz, ¿no? Y ella hablaba sobre cómo las mezquitas se construyeron sobre iglesias, cómo se demolieron las iglesias porque había que borrar las huellas del cristianismo, cómo después, cuando se recuperaron esos territorios, pues se volvió a hacer lo mismo. Yo le hice un comentario porque después de haber visitado todas estas mezquitas, al final yo creo que la justificación es mucho más sencilla. O sea, la gente construye donde puede. Entonces, si hay la colectividad, si la tribu que ocupa el alcázar tiene terreno fuera del alcázar, lo va a construir allí. Si lo tiene pegado a la muralla, como en este caso, lo va a construir pegado a la muralla. Si no lo tiene y tiene que destruir un trozo de la muralla, lo tiene que destruir. Y si no, y no le queda todo remedio, directamente demuelen la mezquita actual, y les da igual si es del siglo XVI, XVII, XVIII, y construyen la nueva. Hay maneras de hacerlo, porque en este caso está tapando la puerta, que era el elemento, digamos, más simbólico, ¿no? En otro caso puede hacerlo de manera más disimulada. Claro, si aquí analizamos las cuestiones sociales, donde un montón una inmensa mayoría de tribus son bereberes, claro, los bereberes hasta hace muy poco el Islam como que no, ¿no? Y entonces el Ministerio de Asuntos Islámicos, yo creo que muchas veces lo que intenta es decir, no, aquí estamos nosotros, ¿no? Y el minarete es un símbolo de decir de que este territorio está controlado por nosotros y no da lugar a otro tipo de creencias, ¿no? Sobre todo en la época de Hassan II, no solamente la lengua se impedía, sino que a mí me comentaban que perseguían a las mujeres que se tatuaban en la cara, ¿no? Tatuajes que están relacionados, si no lo sabéis, por las creencias, y tatuajes que después tienen esas decoraciones que habéis visto en las puertas, muchos de esos elementos provienen de los tatuajes de las mujeres bereberes, ¿no? No solamente de los que estaban en las caras, sino los que estaban en todo el cuerpo, ¿no? Símbolos que después también encontramos en un montón de alfombras. Rápidamente, para hablar de los moravitos, ¿no? Con cúpulas, casi todos construidos en tierras, con cúpulas que pueden ir modificando. A veces el moravito estaba justo al exterior del alcázar, pero como en este caso había uno fuera del alcázar y otro dentro del alcázar, o a veces estaban en mitad del cementerio. Otros moravitos se asemejan más también a esa arquitectura a la que estamos acostumbrados en el norte. Otras son más próximas a la zona de Mali. Algunas veces se convertían como en timaslas, que eran centros de peregrinación muy importantes, y encontramos hasta 4 tipos de moravitos, además de estilos muy diferentes, al lado de esa mezquita y al lado de esa zahuía timasla también tan importantes, ¿no? Y hay un caso en el Mejamil donde tienen 5 cúpulas, ¿no? Que es lo único así que he visto un poco singular. Las torres vigías, pues desde los saadíes, que las construían en piedra, otras se construían en tierra, otras utilizaban las piedras y la tierra, y se utilizaban para controlar el agua y para controlar el paso de caravana. Esta en concreto es muy curiosa porque es una torre circular donde tiene una serie de torres rectangulares añadidas, y no fueron añadidas posteriormente para darle estabilidad, sino que la construcción fue así, ¿no? Bastante curiosa. Algunas están incluso dentro del palmeral. Pero también existen torres de vigía que no son exentas. En Azarrana uno se pasea por fuera del alcázar, ve las torres y de repente aparece una que es mucho más alta. Digo, hombre, ¿y esto? Pero bastante más alta, claro.
le pregunta a la gente y la gente te dice, no, necesitamos una torre más alta para poder mirar por encima de las palmeras y controlar el territorio. Solamente he visto 3 casos de esas torres vigías dentro del Alcázar, como en Aulat Driss. Y las viviendas, no solamente encontramos alcázares, sino que hay ocasiones donde las viviendas son edificios de tierra que se van, digamos, pegando unos con otros. Todo depende también de la topografía, y generalmente las viviendas suelen responder a un esquema de un patio, las escaleras en un lateral. Ese patio puede ser más grande o más pequeño, un arco, 2 arcos, 3 arcos, incluso hasta 4 arcos he llegado a ver. Esta casa en concreto es de las que os comentaba, que está en el Alcázar de Damsrud, en uno de los sectores más antiguos, y que ese señor sigue viviendo como antaño, es decir, los animales lo siguen teniendo en planta baja. De hecho, tenía aquí un croquis. Los animales siguen estando en planta baja. Aquellos que conocen a alguien cuya casa está abandonada, pues le dejan los animales, porque no hay que olvidando que todas estas personas siguen viviendo de la agricultura y del ganado, ¿no? Entonces, si no tienen esa posibilidad de meterle ganado en una casa abandonada, pues lo siguen manteniendo abajo. En la primera planta suelen tener las habitaciones que hacen de dormitorio, de una manera muy flexible, y siempre en la planta de arriba suele estar la cocina y el salón. Yo me he dado cuenta después visitando casas hechas en ese mismo alcázar, pero ya con hormigón, en el que siguen manteniendo, por ejemplo, ya los animales no, el patio ya es un patio, digamos, de iluminación, pero no está abierto, pero la cocina sigue estando arriba. El hecho de que la cocina esté arriba tiene una explicación muy fácil. ¿Cómo cocinan? Pues muchos de ellos siguen cocinando quemando madera. ¿Qué madera tienen a su alcance? Sobre todo la madera de palmera, que es un poco tóxica a la hora de quemar. Con lo cual sería absurdo colocar la cocina en la planta baja para llenar de humo un tanto tóxico toda la casa, ¿no? Hoy en día, pese a que ya muchos utilizan evidentemente el gas, siguen manteniendo la cocina arriba, que además también lo utilizan para el tratamiento de los dátiles, para que cuando lleguen las mujeres se reúnan y estén trabajando arriba. Es decir, se convierte, junto a la terraza, se convierte en un sitio también, digamos, social. En ese mismo alcázar podemos encontrar viviendas grandes, viviendas de solamente 3 metros de anchura, y además una pegadas a la otra, que no se corresponden con diferentes sectores, ¿no? Y pueden llegar a tener bastante riqueza decorativa, ¿no? Ya casi para terminar, os hablaba del riego, ¿no? Y de hecho había algunos elementos que se encuentran solamente en los 2 últimos palmerales, en Hamidi y Ketawa, en el que esos elementos que algunas veces parecían esculturas, y sin embargo es un sistema para sacar el agua del pozo. Solamente hay en este alcázar, en Nasrat, quedan 2 en el que todos los artilugios, la percha, se sigue manteniendo, y a través de un contrapeso se obtenía el agua, ¿no? Son muchas de esas cuestiones, bueno, y solamente en estos 2 palmerales, ¿y por qué en otros sitios no? Si era un sistema que era bastante más sencillo de sacar agua, que no estar tirando con una polea, ¿no? Pues son cuestiones todavía que hay que estudiar, ¿no? Pues estas son las fichas. Os cuento esto porque yo creo que es muy útil incluso para otro tipo de trabajos, ¿no? Pues, el tipo de palmeral, la tribu, que son árabes rojas, la ficha del inventario, el enlace, el tipo de danza, rekba o herma, la localización, y después utiliza como base de datos Google Fotos de Google, porque después a la hora de compartirlo, sobre todo en Google Maps, es mucho más sencillo. Pues, al igual que YouTube, es todo un ecosistema que la verdad es que es muy interesante. Y además lo que te permite es que puedes ir metiendo más información conforme vaya haciendo más visitas o vayas teniendo más información, ¿no? Y hay otros valles, como el valle del Ziz, en el Rashidiyya, que también tiene cerca de 300 alcázares. Y la verdad es que, como decía al principio, es un patrimonio que es impresionante, pero no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? O sea, este trabajo en concreto me ha llevado como unos 6 meses. Primero 3 meses en 2 etapas en las que visitaba 10 alcázares, digamos, al día. Y después, bueno, todo el tratamiento de las cerca de 15.000 fotografías y
más toda la documentación, meterlas en internet, meterlas en el plano, pero lo que yo he aprendido, no solamente de historia, pero sobre todo de arquitectura, de urbanismo, de temas sociales, de temas de sostenibilidad, de temas de eficiencia energética, la verdad es que es impresionante. A mí me ha valido la pena, yo no sé si a ustedes les ha valido la pena escucharme, pero bueno.